el más importante de los plexos en el miembro inferior y por sus características de todos los plexos, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que preguntamos en los exámenes, las diferencias por lo general, qué es lo que hay que aportar, aparte de lo cotidiano, de lo que siempre se lee. Entonces, ¿qué características tiene el plexo sacro? Y ahí lo ven ustedes, es el más grande de todos los plexos que hay, cervical, braquial, lumbar, occipio, etc. Se compone de los ramos ventrales del cuarto y quinto nervio lumbar. Entonces, acuérdense de que el plexo sacro tiene la participación en su formación del nervio L4 y L5. Hemos dicho que el nervio 4 recibe el nombre de tronco lumbosacro porque contribuye con parte de sus fibras a la formación del plexo lumbar, pero también al plexo sacro. Aquí, por esa razón, se lo vuelve a mencionar a L4. Y el nervio quinto, que L5, que también siendo un nervio lumbar, no participa en la formación del plexo lumbar, pero sí en la formación del plexo sacro. Entonces, aquí, ¿qué hay que tomar en cuenta? Que aunque el nombre es plexo sacro, en su organización participan dos nervios lumbares. Eso tiene que quedar claro. De la misma forma que cuando hablábamos del plexo braquial, también de uno participaba, ¿no? con una raíz, o C8. Bien, entonces, está formado por L4 y por L5. Si se fijan, además, los ramos ventrales de los cuatro nervios sacros. Acuérdense lo que decíamos, que en cada foramen de conjunción a ambos lados de las vértebras libres, de la región cervical, dorsal, lumbar, en cada uno de ellos hay un foramen de conjunción y sale un par de nervios que por pertenecer a la médula espinal se llaman nervios espinales. A nivel sacro, los nervios, ahora, la columna lumbar termina en L2, termina la médula espinal. Los nervios sacros van a salir un poco más arriba, pero van a dirigirse hacia los forámenes sacros. Y por el sacro van a salir por los forámenes sacros anteriores. Esto lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso. Bueno, entonces, organización L4, L5 y los nervios sacros S1, S2, S3, S4. Ellos, una vez que se originen, van a dirigirse alrededor del músculo piriforme, y acuérdense que así como hemos hablado del psoas, el músculo piriforme en la pelvis se vuelve un referente porque va a marcar el punto de referencia por donde va a salir este plexo. Y entonces va a salir, eso es lo que dice aquí, a través del agujero infrapiriforme, para después organizarse e inervar todo el miembro inferior. Esa es la organización general que tiene el plexo sacro. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a L4, a L5, los dos nervios lumbares, por eso se llama también tronco lumbosacro, a L4 y L5. Ya hemos explicado que L4 además formaba el plexo lumbar, mientras L5 va a participar por entero en la formación de este plexo. Entonces, los ramos sacros, por su parte, fíjense aquí está S1, sacra 1, sacra 2, sacra 3, etc. Hay 5 sacros. De esos, hasta el S4 van a ayudar a formar nervios del plexo sacro. Entonces, como ustedes ven, organizan para formar varios nervios que los vamos a ir viendo para el glúteo superior, para el glúteo inferior, para la región pudenda, etc. Van a formar varios, pero sin duda hay uno que es el más importante de los nervios, que es el nervio ciático. Entonces ahí estamos viendo cómo
todos ellos contribuyen a formar este plexo. Bien, esta imagen tiene varias interpretaciones, ¿no? En realidad nos muestra la organización, y fíjense aquí otra vez dice tronco lumbosacro para los dos, L4, L5, y ya hemos visto que aquí están sus ramas posteriores en verde, están igual yendo a constituir el nervio ciático. Cuando uno ve el nervio ciático, lo ve a todo el nervio, lo ve de un solo color, y lo que no dicen ahí es que los ramos anteriores y los ramos posteriores, después de la división de los nervios, después de atravesar el foramen de conjunción o de salir por los forámenes sacros anteriores, una vez que se dividen, se van a reconstituir para formar el nervio ciático. Entonces, el nervio ciático tiene en su formación raíces anteriores y raíces posteriores. Y a pesar de consolidar un solo nervio, como lo vamos a ver más abajo, va a terminar dividido, como dice ahí, en un futuro nervio tibial y un nervio peroneo común. Si nosotros atendemos a esto, vamos a entender que la organización del nervio ciático se organiza en filetes nerviosos que comparten un mismo nervio, se ve un solo nervio, pero que después están juntos, como dice el refrán, están juntos pero no revueltos. Cada uno de ellos va a seguir su propio camino, va a formar o el nervio tibial o el nervio peroneo en el momento en el que se dividen. Solamente se van a aproximar. ¿Qué más podemos ver ahí? Los nervios pequeños que van a ir a dar la inervación motora a los músculos locales. ¿Por dónde estamos? En la región glútea, estamos en la región pelviana, estamos a nivel del foramen ciático, estamos viendo los músculos pelvianos. Y hemos dicho que hay que prestar atención al músculo piriforme. Entonces, como ustedes ven, da varios nervios y sigue dando varios nervios, ¿no? Para cada uno de los músculos que hay en la región. Esta es una vista lateral para ver aquí la formación hacia arriba de L4 y L5. Esta es la columna lumbar, estamos viendo a estos nervios, estamos viendo aquí una vista medial, el corte de lo que es el sacro, y estamos viendo el origen de los nervios sacros, S1, S2, etc. Cómo igual se van a juntar alrededor de la escotadura ciática mayor, que forma después el foramen ciático mayor y que sale en relación al piriforme. Sale hacia afuera y se va a distribuir de ahí hacia los miembros inferiores. Bien, después de esta descripción, ¿cómo se organiza el plexo? El plexo presenta ramos breves o ramos delgados o pequeños, que son los que estábamos viendo hace rato. En realidad son ramos musculares que van a dar inervación al piriforme, al obturador, al cuadrado femoral, etc. Los más grandes de ellos, aquí se están mencionando, los nervios glúteo superior, glúteo inferior, que va a dar inervación a los músculos homónimos, pero no solamente a ellos. Si ustedes se fijan, el glúteo superior va a dar inervación al glúteo medio, al glúteo menor y al tensor de la fascia lata, al glúteo inferior, al glúteo mayor y a la cápsula de la articulación coxal, a la articulación de la cadera. Ellos van a dar inervación motora, y son profundos. Hay otro nervio, el nervio pudendo, que es un nervio sensitivo que se va a colocar alrededor del esfínter del ano y a nivel de la piel de los órganos genitales. Decíamos ahora que hay que acordarse que este nervio pudendo tiene su importancia clínica por cuanto va a dar inervación sensitiva hacia el margen del ano y la piel de los órganos vecinos. Y habíamos dicho que eso tiene dos implicaciones clínicas que hay que tomar en cuenta. Vamos, la primera.
El área genital, el área perineal, la parte inferior que está entre los dos muslos, la parte inferior del tronco, donde están los órganos genitales, es una región muy sensitiva y el territorio que da esa inervación depende del nervio pudendo. Entonces, en varón y en mujer, las patologías que se dan en la región perineal son muy dolorosas. ¿Qué patologías pueden ser? Una inflamación, un golpe. Nosotros en esta región tenemos mucha cantidad de tejido adiposo y el tejido adiposo atrae mucha sangre, es muy vascularizado. El área de por sí es un área muy contaminada, tiene muchos gérmenes, saprófitos, patógenos, tiene muchos gérmenes. El problema es que cuando una persona se rasca o se hace una laceración, corre el riesgo de sufrir infección. Si sufre infección, son infecciones muy dolorosas. Y en la mujer, especialmente en el primer parto, hoy en día pide permiso el médico, antes no lo hacía, era muy paternalista, hacían la episiotomía, que consiste en producir artificialmente un corte para evitar el desgarro muscular que provoca la cabeza del niño en el nacimiento. ¿Qué hacía? El médico decía preventivamente, bloqueaba, hacía un bloqueo superficial sobre el nervio pudendo. El nervio pudendo anestesiado daba anestesia regional, la mujer seguía despierta, el médico podía cortar, hacía la episiotomía, salía el niño y después reparaba la episiotomía. ¿Cuál era el problema? Que, claro, después de que ha pasado el efecto del medicamento, es un área dolorosa, como decíamos, ¿no? Entonces, esa es la importancia clínica que tiene ahí el nervio pudendo. Bueno, y además da inervación al músculo piriforme. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Todo lo que acabamos de hablar, aquí está la región glútea, el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor, y fíjense los músculos pélvico-canteros, que ya lo hemos estudiado, y que hablábamos aquí de que, fíjense, el músculo piriforme es el músculo de referencia en la región glútea. Si ponemos de nuevo, como estaban todos, aquí es la región glútea, ¿sí? En su espesor, alrededor del borde inferior del músculo piriforme se produce la emergencia del nervio ciático. El nervio ciático está viniendo de formar sus troncos a nivel de los sacros, de unirse con los dos últimos lumbares, está atravesando la escotadura ciática mayor y va a aparecer por aquí. Desde este momento se va a dirigir hacia la región del muslo para terminar dando sus ramos terminales. Entonces, esa es la importancia anatómica, acuérdense, del piriforme y del nervio ciático y el punto donde están asomando. Dentro de los ramos terminales del plexo sacro se mencionan dos, los demás son los breves, son los musculares, ya lo acabamos de estudiar, y nos quedan dos ramos terminales. El primero, el nervio cutáneo femoral posterior, así es su nombre, antes se llamaba ciático menor, y el otro es, por supuesto, el nervio ciático, o simplemente ciático, o ciático mayor. ¿Por qué se llaman así? Porque si ustedes se fijan, aquí está el nervio, ni cómo equivocarse. El nervio ciático es bastante grande, es bastante voluminoso, el más grueso de todos, pero además es uno de los nervios más largos del cuerpo y los axones que hay en su interior suelen medir metros dependiendo de la longitud de la persona. Claro, se van a dividir en peroneo, en tibial, etc. Pero si tomamos en cuenta que cada nervio está formado por un axón, no hacen sinapsis, entonces estamos hablando de axones que miden metros en el tamaño. ¿Qué más? Este nervio, el ciático menor, está al lado del ciático, comparte el punto de origen, pero es francamente delgado, pero sigue una especie de trayecto paralelo al nervio ciático. Por esa razón se le llama ciático menor. Por supuesto tiene muchas diferencias, no es el más largo, no es grueso, desde
delgado y además es sensitivo, ¿no? Es sensitivo, contiene fibras en su origen del plexo sacro, de L4 y L5 también, en poca cantidad, pero también lo recibe, y va a acompañar gran parte del trayecto y de las relaciones entre ellas, el aparecer también en relación al piriforme. Finalmente, va a dar filetes sensitivos, esta vez, a la piel de la región glútea, a la parte posterior del muslo, al perine, a la región perineal y a la pierna. Entonces, ahí estamos viendo, está el nervio ciático mayor y aquí está el ciático menor, fíjense, o femorocutáneo o cutáneo femoral posterior que acompaña ese trayecto. Seguimos viendo y lo vamos a ver acompañando parte de este trayecto, siguiendo al nervio ciático para terminar, aquí está más claro, dando inervación sensitiva, especialmente a la cara posterior y medial del músculo, para terminar en la región del músculo y en los inicios de la región sural o de la pierna. Y finalmente nos quedamos con el nervio ciático mayor, que es el ramo terminal más importante del plexo sacro. Donde nace, ahí está, producto de la convergencia de los nervios S1, S2, S3, convergen en el borde anterior de la escotadura ciática mayor. Fíjense por qué hay que seguir las clases, porque esta parte ya lo hemos visto, tenemos la referencia mental. Detrás del borde posterior del obturador interno, sale de la pelvis por el foramen ciático mayor. Aquí está hablando del foramen ciático mayor, entonces no está hablando de la referencia de la escotadura ciática. La escotadura ciática lo hemos estudiado en osteología. Si habla de foramen ciático, lo hemos estudiado en articulaciones, cuando dos ligamentos transforman esas escotaduras en forámenes. Entonces, a ellos se está refiriendo. Descienden entre la tuberosidad isquiática, porque el foramen isquiático está ahí, está por encima, y el trocánter mayor, y de esa forma comienzan a aparecer superficialmente, van a atravesar el piriforme y van a ingresar a la región posterior del músculo. En la región posterior del músculo va a iniciar un trayecto vertical y finalmente, cuando llegue a la fosa poplitea, cara posterior, fosa poplitea, ¿sí? Están aquí la presencia de los músculos de la cara posterior del muslo. Estamos viendo al gastrocnemio ahí. En esa región va a originar sus ramas terminales para formar el nervio tibial y el nervio peroneo común. Bueno, otra vez viendo el punto de origen. Entonces, en el foramen ciático mayor, entonces se va a encontrar en relación a los vasos pudendos internos y a los ramos vasculares de las arterias glúteas en esta región. En la parte posterior del muslo va a tomar relación con el nervio cutáneo femoral posterior o ciático menor. Esas son sus relaciones. Hay varias imágenes que vienen tanto de Pro, creo que es de Pro, y hay otros libros de anatomía. La vinculación clínica aquí es justamente el tomar en cuenta que en la zona glútea es la zona donde en la medicina, en la enfermería y en las ciencias de la salud se utilizan a los músculos como depósito de medicamentos. Los medicamentos administrados por vía intramuscular, lo mejor es colocarlo ahí. Hay otras regiones donde se puede colocar un medicamento por vía intramuscular. Se utiliza mucho en los niños el deltoides, sobre todo en la vacunación, se puede administrar ahí.
Pero ¿cuál es el problema? Acuérdense también que está el plexo braquial, y el plexo braquial tiene igual numerosas ramas. En cambio, en la región glútea está saliendo un nervio bastante grueso, pero es uno el que está saliendo, y a su ladito el cutáneo femoral posterior. Pero son vecinos además. Entonces, la región glútea es la región ideal para la administración de medicamentos. Les decía, en la práctica común, la gente va a solicitar la atención en enfermería ya hay un procedimiento, pero en la casa dicen, aquí hay conocemos en el barrio, en la cuadra, un estudiante de medicina, vamos y hablen que nos coloque la ampolla, y uno no tiene ni la referencia anatómica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Un hecho: el nervio ciático aparece en el centro de la región glútea. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es imaginarnos toda esta región glútea como un círculo. Y aquí, por supuesto, otro círculo. ¿Se puede administrar medicamentos? Se puede. Que hay que tener cuidado de la emergencia del nervio ciático. ¿Dónde está el nervio ciático? En el centro de esta línea vertical y transversal. Ahí al medio yo tengo que saber que está apareciendo así como se ve aquí, apenas, pero ahí está apareciendo el nervio ciático. Menos ahí, en teoría, puedo administrar medicamentos con tranquilidad. ¿Cuál es el riesgo? Si ustedes se fijan, desde aquí viene el nervio hacia abajo y algunos filetes van a venir por estos lados. Por lo cual, lo lógico es colocar por encima, ¿sí? Hacia arriba, justamente se van a distribuir estos nervios. Me queda hacia arriba, pero si me voy hacia este lado, puede que el origen o la contextura de la persona se vaya un poco más hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si a este círculo hay que dividirlo en cuadrantes, así se llama, cuadrantes, y entonces los cuadrantes tenemos superomedial, inferomedial, ¿sí? Inferolateral y superolateral. Entonces, ¿qué dice? Toda esa zona celeste es el sitio de punción. Ese es el lugar donde yo puedo administrar con el menor riesgo posible medicamentos por vía intramuscular, ¿sí? En el cuadrante superoexterno o superolateral. Ese es el tema de la vinculación clínica. Bueno, finalmente llegamos a la región poplitea, y en la región poplitea se va a dividir en dos nervios, que son el nervio tibial y el nervio peroneo común. El nervio tibial inerva la planta del pie mediante sus... Esto es general, ¿sí? Va a dar los nervios plantares, medial y lateral. Pueden ver la analogía con el sistema vascular. Mientras que el nervio peroneo común se va a ir por el lado lateral del pie, va a llegar hacia el talón y se va a relacionar con el borde lateral del pie. Y desde ahí va a iniciar su camino para terminar también, pero en la región dorsal del pie. ¿Qué estamos viendo? La fosa poplitea y el punto donde se está dividiendo. Fíjense, arriba dice nervio ciático todavía, y ya se está separando en el nervio tibial y en el nervio peroneo común. ¿Dónde va a ocurrir eso? En la fosa poplitea. Otra vez lo vemos ahí, dividirse al nervio tibial. Fíjense que sigue el eje, va orientándose hacia medial, mientras que el nervio peroneo común se va discutiendo hacia la parte lateral. Entonces, el nervio tibial es el ramo de bifurcación medial del nervio ciático. Por comparación, por analogía, parece seguir el trayecto del nervio ciático, y el nervio peroneo, que es más pequeño, parecería ser una colateral. En realidad es una división común, es una división terminal, pero el mayor paquete de nervios se queda en el nervio tibial, ¿sí? Se va a relacionar
con la vena safena menor. Ya hemos hablado de la circulación venosa a este nivel. Se va a relacionar con el tibial posterior y se va a dirigir hacia la región medial del pie para poder entrar, hacia la región lateral para poder pasar hacia esa región. Finalmente, entonces, va a dar ramos a donde va a inervar a los músculos gastrocnemio en la región de la pierna, al sóleo, al plantar y al popliteo. Va a dar un nervio cutáneo que se va a distribuir en la región sural. ¿Qué va a hacer? Después va a entrar hacia la región plantar. En la región plantar va a dar dos nervios plantares, un nervio plantar medial y un nervio plantar lateral, que se van a distribuir entonces en la región plantar del pie, inervando toda la región plantar del pie. El nervio peroneo, por su parte, se va a desprender hacia lateral. Es el ramo de bifurcación lateral. En la región poplitea comienza, cruza la cabeza lateral del gastrocnemio y comienza a dirigirse hacia la región lateral. También va a dividir sus filetes para la rodilla, para la región de la pierna lateral y se va a relacionar con el músculo tibial anterior. Ahí está. Las ramas que va a dar inervación son a los músculos peroneos, a los músculos de la región lateral de la pierna, al peroneo largo, al peroneo corto. Y finalmente también se va a dirigir hacia la región del pie para terminar dando sus fibras hacia la región dorsal del pie. Y entonces, mientras el nervio tibial da su inervación a nivel plantar, el nervio peroneo va a dar su distribución en la región dorsal del pie. Finalmente, con esto acabamos, son dos palabras del plexo coxígeo. El plexo coxígeo está formado por los ramos ventrales del quinto nervio sacro. Si ustedes se acuerdan, hemos dicho, hay S1, S2, S3 y S4 forman el plexo sacro, pero son 5 los nervios sacros. S5, así S y mayúscula 5, más el único coxígeo, un solo nervio coxígeo, van a formar entonces L5 y coxígeo 1 y S5 van a formar el plexocoxígeo prácticamente cerca de la línea media y van a formar una región común, una región final del nervio coxígeo. Entonces, ¿cómo se forman? Con una ramita de S4, con S5, el quinto nervio sacro, y el nervio coxígeo que es único. Esa inervación está cerca del recto, hemos dicho, está cerca del períneo, y es una región la más pequeña de este nivel. Bueno,